La historia de la Fórmula 1 está llena de fracasos épicos que intentaron alcanzar la gloria en la máxima categoría. Incluso grandes marcas como Lamborghini perecieron en el intento. Después de ver a otros fabricantes japoneses como Yamaha ingresar en la Fórmula 1, Subaru también decidió convertirse en un proveedor de motores y se asoció con Motori Moderni. De este modo, en 1990 el fabricante japonés produjo un motor de Fórmula 1 y lo atornilló a la parte trasera de un chasis Coloni. Subaru había decidido invertir y probar suerte en el pequeño equipo de Enzo Coloni. Sin complicarse demasiado, la dirección tiró de artillería pesada desde un principio y solicitaron al exmecánico de Ferrari Carlo Chiti, que había sido el padre del motor de Alfa Romeo de Fórmula 1 durante los años 70 y 80, que diseñara y construyera un nuevo motor. Subaru había construido su reputación en torno al formato boxer, con motores Flat 4 y Flat 6 en sus coches de calle y de rallies. Lo pudimos ver competir con los extraños Lion RX Turbo y más tarde con los Legacy Grupo A al mando del gran Colin McRae. Siguiendo las tácticas más reconocibles del fabricante de Tokio, para la temporada 1990 Chiti produjo un motor Flat 12 de 60 válvulas llamado 1235, en referencia a los 12 cilindros y sus 3,5 litros. El chasis portante, diseñado por Christian van der Plein, había comenzado las pruebas de pretemporada corriendo con el veterano motor Cosworth, y ya había sido designado como C3B o FC189B. Paul Burgers lideró las modificaciones para que el monoplaza cambiara de propulsor, un mestizo italo-japonés que generaría una potencia aproximada de unos 600 caballos. En este punto, el equipo también se había pasado a Goodyear, a diferencia de los Pirelli que habían utilizado durante la campaña anterior. A pesar de tener un bajísimo centro de gravedad, el conjunto nacía lastrado por un notable sobrepeso, y por si fuera poco, la caja de cambios Coloni tampoco era una Dalit de la ligereza. Haciendo un balance general, se llegó a especular que este conjunto se forjó con un sobrepeso que excedía los 110 kilos. Y es que el 1235 ya arrojaba en la báscula un peso de casi 100 kilos de más con respecto al resto de propulsores de la parrilla. Después de los éxitos en la Fórmula 3 italiana, Enzo Coloni se inició en la Fórmula 1. La voluntad y la seriedad del equipo no faltaban, pero los medios económicos siempre habían sido un gran problema. Era evidente que Coloni era un equipo pequeño, humilde y, por qué no decirlo, perdedor. Eso no quiere decir que para los más apasionados de este deporte, los menos agraciados no tuvieran su propio atractivo. Durante la temporada 89, Coloni se caracterizó por no precalificar y por acomodarse al fondo de la parrilla. Sus diseños no eran precisamente un paradigma de la velocidad, y los vetustos bloques Cosworth tampoco tenían mucho más que exprimir en los albores de los años 90. Sin embargo, la escudería mostraba habitualmente una estructura bien organizada y un séquito de conductores muy capaces, como Gabriel Tarquini, Roberto Moreno o Ernico Bertaglia. Subaru terminó por convencer de este consorcio a Enzo Coloni para participar con esta nueva tecnología, básicamente porque no reclamaron al equipo ningún tipo de abono por ello. Simplemente la firma japonesa tomaría el control del equipo en un 49%. Se trasladaron los talleres de Perugia para fusionarlos con los de Bolonia y así crear una filial europea de Subaru, quien también aceptó pagar todas las deudas de Coloni a cambio de una adquisición total de la escudería a largo plazo. De este modo, teníamos al equipo transalpino dotado de un nuevo estatus tecnológico, o al menos eso parecía reflejarse sobre el papel. Ahora, Yoshio Takaoka había sido nombrado como el director deportivo de Subaru. Por otro lado, Paul Burgers, ex de Onyx, sería el director técnico, y finalmente Enzo Coloni se convirtió en el vicepresidente de este matrimonio italo-japonés. Para la temporada 1990 el equipo aún no contaba con un piloto titular. Así, Coloni decidió inscribir un solo coche en la parrilla, a diferencia de 1989, donde había inscrito 2 unidades. Además, en este punto, Roberto Moreno se había ido a Eurobrunn, y había que buscar un sustituto cuanto antes. Nombres como el español Luis Pérez Sala o el campeón de turismos alemán Bernd Schneider se barajaron para cerrar un contrato, pero finalmente sería el joven Bertrand Gachot el elegido, y que además había hecho un buen papel con Onyx durante la temporada pasada. Con toda la estructura compuesta, este conglomerado parecía erigirse como un auténtico equipo de fábrica, excepto por un pequeño detalle: el presupuesto.
el gran talón de Aquiles de Coloni, y el cual Subaru, a pesar de su participación, no estaba dispuesto a engrosar, al menos de momento. Completado tan solo unas semanas antes del primer Gran Premio y tras haber realizado rápidamente el shakedown, el Coloni C3B fue enviado a Phoenix, Arizona, para la carrera inaugural de la temporada 1990. Como esperaban la mayoría de los espectadores, el monoplaza no completó una sola vuelta en Phoenix. El motor se puso en marcha, sí, pero Gachot se detuvo en la salida de boxes cuando se rompió el varillaje de la transmisión. Su primera carrera había durado 250 metros. Posteriormente, en Interlagos, durante el GP de Brasil, el C3B por fin lograba completar algunas vueltas, pero el crono reflejaba que su ritmo estaba a más de 10 segundos por debajo del Lola de Bernard, el cual marcó la mejor precalificación en el escenario. Su actuación había sido tan pobre que Ayrton Senna, que había logrado la pole, le sacó 17 segundos nada menos. Llegados a Mónaco, la cosa fue de mal en peor. Ahora Gachot estaba a 18 segundos de diferencia. Aquí es donde comenzarían las tensiones, ya que Enzo Coloni estaba muy descontento con el rendimiento de Subaru, y estos a su vez presionaban al vicepresidente para que vendiese la totalidad de su participación en el equipo. Por supuesto, Coloni se negaba en rotundo. Debido a las tensiones, el equipo terminó por comunicar la disolución de este consorcio, que se haría efectiva el 6 de julio de ese mismo año. Se había dado uno de los matrimonios más efímeros de la Fórmula 1, con apenas 5 meses de duración. El despropósito fue increscento en Montreal, y el ambiente turbio cuanto menos. Gachot tenía una tarea casi imposible, y siguiendo la estela de despropósitos, el Subaru se comportó de una manera totalmente inestable, donde provocó que el piloto realizara trompos incluso en línea recta. El enorme peso del Flat 12 era un lastre indomable para un chasis que no había sido construido para alojar tal propulsor. En esta ocasión, Gachot se posicionó 24 segundos por debajo de la pole. El colmo llegaría en el GP de Francia. Se trataba de la última participación de la Unión antes de que Coloni recuperara el control total de la escudería. Gachot rompería el motor antes de haber completado una sola vuelta, y tardaría 14 minutos y 2 segundos en llegar a la línea de meta de Paul Ricard. Era evidente que el insulso presupuesto y la falta de asistencia técnica y de desarrollo fueron la principal causa de este desastre. El Subaru Coloni jamás lograría alcanzar un ritmo consecuente ni tan siquiera para precalificar. Y por si fuera poco, el equipo estaba encendido debido a los conflictos internos, a lo que había que sumarle la falta de patrocinador. ¿Quién en su sano juicio iba a querer poner su nombre en un monoplaza así? A raíz del GP de Alemania, Enzo Coloni retomó el curso del equipo, recuperando los veteranos V8 DFR de Ford, los cuales estaban siendo tratados por Langford y Peck, y con todo, eran infinitamente más eficientes que el pesado Flat 1235. Después de esto, el Coloni Subaru pudo acceder a una plaza directa en el paraíso de los perdedores. La pregunta de hoy es la de Albert Cars 4001, también un habitual del canal, así que te mando un saludo desde aquí, Albert, desde Valladolid. Es un placer que tomes parte en este capítulo, porque me has hecho una pregunta muy bonita, una pregunta que me ha hecho especial ilusión, la verdad. Me dice que qué opinión tengo sobre el circuito de Alcañiz y que qué haría para que las carreras volviesen a él. Bueno, para los que no seáis de España, Guadalope era un circuito urbano de aquí de la provincia de Teruel, concretamente de la localidad de Alcañiz, y albergó carreras de todo tipo durante casi 40 años. Creo que fueron exactamente 38 años. Y más o menos así como detalle se inauguró casi a la par que el Jarama, más o menos. Y bueno, ¿qué pienso cuando me viene Guadalope a la mente? Pues siempre el principal sentimiento a mí que me evoca es nostalgia pura. Es algo que estuvo presente siempre, que era un recurrente en las notas de prensa, en las carreras de la 2 los fines de semana, los resúmenes, o las calles repletas de gente, veías el ambiente tan especial, las vallas, los Sport prototipos con Alex Soler-Roch, el 917, soberbio. O sea, quien viviese eso en primera persona en aquella época tuvo que ser lo más feliz del mundo en aquel entonces. Yo la seguía a través de la televisión, de las revistas, pero yo al final era muy pequeño, no podía ir presencialmente por mi cuenta y aparte me pillaba lejos, yo no vivo cerca de Alcañiz. Entonces me hubiera encantado vivir eso de cerca, ¿no?
Y eran muchas cosas. Había un magnetismo tan mágico alrededor de Alcañiz y bueno, y luego todos los nombres están ligados a este escenario, como Balba Camino, Luis Pérez Sala, el Gran Basas, Villamil, Correcaminos, Curu, el Mini Proto de Antonio Albacete, luego los duelos con los Chrysler Grupo 2 de Juncosa. Alcañiz era un mundo, era algo idílico. Las copas monomarca, que también tuvieron un éxito tremendo, y hubo de todo y por supuesto pues mucho producto nacional, de aquí de España. Y para revivirlo ahora, pues a ver, con el rendimiento de los vehículos de hoy en día y al ser un circuito que era tan rápido, pues una salida es fatal, ¿no? Yo creo que no tendría cabida. Hoy a nivel profesional, aparte de que el trazado ha variado, se ha añadido ya una rotonda en la bajada del Matadero, creo recordar, el embudo está ensanchado, ya no es lo que era. Y bueno, estos escenarios exigen unas medidas de seguridad ya muy avanzadas, ya que además, precisamente en Alcañiz se dieron muchas desgracias. En el 85 fue cuando fallecieron 2 personas arrolladas y hubo accidentes muy graves. La cosa empezó a decrecer y bueno, pues lo típico con las barreras de seguridad, estas que ahora necesitan la absorción de un impacto a X kilómetros por hora para ser homologadas, un sistema de señalización con buena iluminación, unos costes disparados. Y bueno, allí al final se emplazó el complejo de Motorland, que como concepto está muy bien, siempre es muy buen aliciente para los deportes del motor, pero en mi opinión no tiene nada que ver, ni la esencia ni la magia que tuvo el circuito de Guadalupe. Llegamos al final y como siempre digo, muchísimas gracias por estar aquí a todo el mundo, gracias por cada pregunta, por cada like, por cada comentario, muchísimas gracias por hacer que esta comunidad siga creciendo, por la valoración tan notoria que le dais al contenido. Y como siempre, dejarme la pregunta para el próximo capítulo, os la responderé, seleccionaré una y un saludo y a disfrutar, Masters.